hombre con mucho dinero que el versículo número 3 especifica, mejor dicho, el versículo 2, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. O sea que pone los números de estos animales que eran propiedad de Nabal para enfatizar la riqueza que este hombre tenía. Era un hombre muy, muy rico y él estaba casado con una mujer llamada Abigail y juntos formaban una pareja muy dispareja. Nabal es un hombre rico, pero era un hombre necio, un hombre insensato, un hombre que el nombre Nabal en hebreo significa necio. O sea, yo no sé si sus padres le pusieron así por broma o si por debido a cómo era él, la gente le puso ese nombre, pero en realidad el nombre Nabal, la palabra Nabal, es una palabra que viene del hebreo que significa necio, insensato, tonto. Y Nabal tenía estas características. Y Abigail era una mujer sabia, era una mujer prudente, era una mujer con mucho juicio para tomar decisiones. Y en este pasaje se revela, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, cómo David, que está huyendo de Saúl, tiene unos cuantos hombres bajo su mando, cientos de hombres por supuesto, y para sostenerse financieramente, David y sus hombres se han dedicado a proteger los campos de diferentes dueños, los pastores de diferentes dueños que estaban siendo amenazados por tribus que venían a destruir sus campos, a robar sus ovejas. Entonces David se ha dedicado a proteger a estas personas a cambio de algún regalo que estas personas le den. O sea, esto es lo que trae sustento a David y a sus hombres. Y muchos de los hacendados en aquel tiempo, pues gustosamente le daban a David esta oportunidad porque sentían protección, eran protegidos y obviamente David no les amenazaba ni los perjudicaba a ellos, sino simplemente los protegía, pero a cambio de algún tipo de donación para poder sustentar a su gente. Así que esa era la situación que estamos viendo en este pasaje y en lo que va a servir como marco para la enseñanza. Como dije hace un momento, Abigail era una mujer muy sabia y es descrita como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. O sea que Abigail tenía estas dos cualidades, era bella en su físico, pero también tenía un carácter donde había mucho entendimiento, mucha sabiduría en ella. David, sin embargo, es presentado en este capítulo como un hombre muy precipitado y muy apasionado. Quizá por la situación que él enfrenta en el aspecto económico, donde él necesita sustentarse él y su gente que anda con él, y quizá eso le había creado cierta presión, de modo que lo hace un poco precipitado, y vamos a mirarlo en la enseñanza de que yo estoy hablando. Casi estuvo a punto de cometer un gran crimen por esa pasión y ese apresuramiento, lo cual hubiera empañado grandemente su futuro como rey de Israel. Si él hubiera hecho lo que él realmente sintió hacer en una manera desesperada y en una manera sin pensarlo, él hubiera llegado al reino, pero hubiera cargado con una culpabilidad que quizá eso le hubiera estorbado de por siempre para poder ser un buen rey como Dios quería que fuera. Así que en este relato vamos a mirar tres pensamientos importantes para nosotros considerar. Y cuando estamos considerando estos pensamientos, yo quiero que tú prestes atención y reflexiones acerca de ellos, porque son pensamientos que nos enseñan a nosotros verdades para nuestra vida práctica. El pasaje en este caso es un capítulo con muchos versículos, por lo tanto vamos a tratar de no leer todo el capítulo, sino algunos versículos que realmente nos van a enseñar estos pensamientos que yo quiero transmitir. De manera que el título que yo pongo a esta lección es Nabal, David y Abigail. Nabal, David y Abigail. O si usted lo prefiere, Abigail, una mujer prudente. Las mujeres van a poner ese título segundo.
Aquí va el primer pensamiento que yo quiero meditar en él en esta noche. Y es así. Punto número 1. El egoísmo se niega a reconocer los derechos de los demás. Este es el primer pensamiento que vamos a tocar en esta noche al estudiar esta lección o este capítulo 25. El egoísmo se niega a reconocer los derechos de los demás. Estamos hablando de Nabal en este caso. Nabal es el hombre que por su necedad, por su insensatez, es egoísta también, no entra en razones y se mete en un gran problema por causa de ese egoísmo. El versículo 10 de este pasaje dice... pero antes de leer el 10, déjame explicarte lo que está pasando aquí. David, como te dije al principio, está protegiendo los pastores y las ovejas de diferentes hacendados en aquella región, entre ellos Nabal. En este caso, David está en el área donde Nabal es el hombre fuerte, el hombre que tiene mucho dinero, el hombre que tiene muchas riquezas. David los está protegiendo. Los pastores de Nabal se sienten muy agradecidos y realmente dan testimonio, ahorita lo vamos a mirar, de cómo David ha sido bueno con ellos y están deseosos de que David continúe protegiéndolos. David, sin embargo, se entera de que Nabal va a hacer lo que se llama esquilar sus ovejas. Esquilar sus ovejas era una época donde había mucha fiesta, mucho regocijo. ¿Por qué? Porque era el momento de traer dinero, producto de la lana que vendían de aquellos animales, y era una época donde había mucho regocijo, mucha alegría y había mucha generosidad también. O sea que las personas que llevaban a cabo estos trabajos recibían de sus amos bastante, quizá más del salario, otros beneficios. Y obviamente David entiende que Nabal está llevando a cabo esta fiesta o este trabajo de esquilar, pero que también se convertía en una fiesta y donde había la posibilidad de que Nabal les diera algún regalo para él y para sus hombres. Y David manda 10 de sus hombres a Nabal para que le den algo a ellos como pago quizá o como recompensa de haber cuidado a sus ovejas. Me gustaría entonces leer comenzando en el versículo 4. Dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tú tienes. O sea, esta es un saludo como para demostrar que la gente viene en son de paz. No vienen en son de guerra, no vienen en son de atacar a nadie, y son solamente 10 personas. He sabido, verso 7, que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Ahora, antes de que yo continúe, yo quiero hacer esta aclaración. Nosotros pudiéramos, mirando a la ligera este pasaje, comparar a David, lo que está haciendo, con las personas o las pandillas que hoy día tratan de, con el mismo pretexto, diría yo, decirle a la gente, sobre todo en países centroamericanos y fuera de aquí, y en México quizá también: ofrezco protección a tu casa, ofrezco protección a tu negocio, ofrezco protección a tus bienes, a cambio de que tú me des una renta, a cambio de que tú me des cierto dinero, de manera o como un impuesto quizá. Y muchas personas se sienten presionados, que no pueden decir que no, pero están haciéndolo bajo amenaza. ¿Sí me está entendiendo? ¿Se relaciona con lo que digo? Esto está pasando hoy. Sí, por diferentes razones.
narcotráfico o pandillas, lo que sea, que están tomando posesión de pueblos, vamos a decirlo así, y están infundiendo este temor en la población y bajo amenazas tienen a la gente coaccionada. En aquel tiempo era diferente la situación. En aquel tiempo era algo usual y era algo bien visto, no era algo mal visto, ni era algo bajo amenaza. Personas que se dedicaban a proteger los intereses de otros, las riquezas de otros, y entonces obviamente recibían algún tipo de beneficio de parte de aquellas personas a quienes se les protegía. Pero era algo voluntario, y si no era voluntario, era algo que simplemente las personas lo hacían porque sabían que realmente su negocio estaba protegido. ¿Me está entendiendo? O sea, era algo que se usaba y era algo muy bien visto, no era mal visto como hoy día eso está mal visto por la sociedad. En aquel tiempo no era así. De modo que David envía a estos hombres para que le den algo como una recompensa, una remuneración por el trabajo que él les ha hecho de protegerlos para que no les roben los bandidos que había en aquel tiempo que se dedicaban a robar ovejas a sus pastores. Y cuando lo miramos de esta manera nos damos cuenta que era necesario. ¿Por qué razón? Porque si David y sus hombres no hubieran protegido los intereses de Nabal, los ladrones que llegaban a robar ovejas se hubieran robado muchas ovejas y hubiera habido menos ovejas para esquilar. Y si hubiera habido menos ovejas para esquilar, hubiera habido menos dinero que entraba a Nabal. O sea que había cierto beneficio para Nabal de que estos hombres estuvieran protegiendo sus intereses. Amén. Ahora, el punto aquí es este. El versículo 9 dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron, o sea, esperaron la respuesta de Nabal. Ahora vean la respuesta de Nabal. Y Nabal respondió, verso 10, a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Ahora, en esta respuesta, Nabal está siendo agresivo. ¿Por qué razón? Bueno, número uno, Nabal responde: ¿quién es David? O sea, obviamente a David todo el mundo le conocía. Desde el momento que David dio muerte al gigante Goliat, David se hizo bien popular en aquella. Si en aquel tiempo hubiera habido YouTube, David hubiera puesto en YouTube cuando él mató a Goliat y se hubiera ganado millones de likes. Ese hombre hubiera sido rico solamente por... Pero en aquel tiempo no había eso, obviamente. Pero ¿quién no conocía a David? De manera que la actitud de Nabal muestra un sarcasmo y muestra una repugnancia hacia David. Posiblemente Nabal no, bueno, posiblemente no, seguramente no era nada, no le caía nada bien David. Y estaba de parte de Saúl, es muy posible. En la forma que él responde: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. En otras palabras, este debe ser uno de esos que se ha ido de casa de sus señores y está siendo un bandolero por ahí. ¿Por qué tengo yo que ayudarlo? He de tomar ahora yo lo que es mío, mi pan, note lo que dice, mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. O sea que el egoísmo de Nabal se niega a reconocer los derechos que los demás tienen. Y aquí hay una verdad, y aquí hay un punto interesante que debemos notar. Al igual que en el cuerpo humano, que cada miembro del cuerpo, cada órgano, existe no para sí mismo, sino para complementar a los demás. De la misma manera, en la sociedad, cada uno de nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Y de esta manera funciona la humanidad. ¿Sí? Realmente hay unos que tienen más, otros que tienen menos, pero cuando los que tienen más ayudan a los que tienen menos, los que tienen menos de alguna manera colaboran, o sea, la sociedad se hace mejor. Todo el mundo está
colaborando para un mejor bienestar del mundo. Nabal aquí se presenta como la personificación de la gran mayoría de los seres humanos. O sea, realmente el mundo está como está por el egoísmo en la gente. O sea, en el mundo hay la cantidad suficiente de dinero para que todo el mundo tenga y no haya gente pobre. ¿Sabías tú eso? Sin embargo, el dinero está en manos de unos pocos y esos pocos son egoístas. Entonces por eso hay todo el tipo de calamidad en el mundo hoy día, como nosotros lo vemos, y cada vez se pone peor. El egoísmo se niega a reconocer su posición como la de un mayordomo, que lo que tiene Dios se lo ha dado para que él lo administre. ¿Me entiende eso? O sea, cada persona debe entender que lo que tenemos económicamente hablando no es nuestro en sí, es de Dios. Nosotros somos administradores para administrar de lo que Dios nos da, y entre esas cosas es para ayudar a aquellos que están en necesidad. Pero Nabal dice: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores. O sea, él está pensando solamente en él. Solamente en él, después en él y tercero en él. Ahora, él realmente estaba en deuda con David y con sus hombres, como dije al principio. Porque David y sus hombres lo habían ayudado a protegerse y a proteger su riqueza, de modo que él tuviera ahora mucho dinero y estaba teniendo en esta esquila de ovejas mucha lana de las dos cosas: lana de lana y lana de lana. Por causa de David. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Sin embargo, él se niega a la petición de David y él insinúa circunstancias que pudieran traer cierta, como decir, me estoy justificando o estoy diciendo algo con base. ¿Por qué le voy a dar dinero yo a estas personas que yo no conozco? ¿Por qué le voy a dar dinero yo a estas personas que no sé de dónde son? ¿Quién es David? Ahora, eso se llama ser alguien egoísta, porque él sabía quién era David. Él sabía que sus hombres no le habían hecho daño a los hombres de él, y él sabía que al contrario, esos hombres de David lo habían ayudado para que él tuviera hoy día lo que él tenía. Aleluya. Ahora, Nabal en su forma de actuar está actuando en contra de lo que Dios había establecido en la palabra de Dios. Dios había establecido en su palabra que en el pueblo hebreo la gente que tenía dinero debía ayudar a los que no tenían dinero. En efecto, había lo que se llama el día de jubileo, el año de jubileo, donde las personas que habían perdido sus propiedades recibían sus propiedades de regreso. Aquellos que habían sido esclavos por no poder pagar deudas, las deudas eran totalmente saldadas o por decir canceladas, y eran libres de esas deudas. O sea, era un tiempo de regocijo. Y era algo que Dios puso en marcha en este plan de jubileo para que la gente entendiera que la tierra no era de ninguno de ellos, la tierra era del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero que miren dos pasajes. El primero en Levítico, capítulo 25, para apoyar esta verdad. Porque nosotros vivimos en una cultura diferente, cultura occidental, en un tiempo diferente, pero en aquel tiempo, dentro de lo que el Antiguo Testamento estableció, Dios puso esta ley para ayudar a los que tenían menos recursos económicos o ningún recurso económico. En Levítico 25 se habla del año sabático, del año de jubileo, pero en el versículo 25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. En el versículo 23, por ejemplo, dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Dios, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ahora miren el libro de Deuteronomio en el capítulo número 24. Deuteronomio 24. Cuando lo tenga dice amén. Deuteronomio 24 en el versículo número 14 dice la palabra de Dios así: no oprimirás
al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Versículo 19 dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. O sea, Dios preparó en su ley a un pueblo que aprendiera a ser generoso, a ser dadivoso, a acordarse de aquellos que no tenían, y cuando fueran a cosechar, no arrancaran todo, sino dejaran allí algo para que vinieran las personas que no tenían y pudieran recibir. Esa era la ley de Dios. De manera que Nabal, al tener esta actitud en contra de David, está violando esa ley de Dios. En primer lugar, no está ayudando a aquellos que necesitan. Pero en segundo lugar, no está siendo justo, porque aquellos que necesitan le han ayudado a él y han hecho un buen trabajo de proteger sus intereses. Amén. Ahora, Dios manifestó aquí en este pasaje que aquellas personas que no cumplen los mandamientos de Él van a tener consecuencias. Y así que ese es el primer pensamiento que yo te dejo en tu mente en esta noche. El egoísmo se niega a reconocer los derechos que los demás tienen. Ahora, volviendo allí a 1 Samuel 25, vamos a mirar el segundo pensamiento que esta lección nos enseña. Y el segundo pensamiento es este, anótalo ahí. Pensamiento número 2. La indignación justa por el mal puede degenerar en un espíritu injusto de venganza. Está largo, pero yo te lo vuelvo a decir. La indignación justa, o sea, cuando uno se indigna por algo que es justo, algún mal que ha habido y uno se indigna. Pero esa indignación por el mal, justa por el mal, puede degenerar en un espíritu injusto de venganza. Y esto fue lo que pasó con David. Vamos allí otra vez al capítulo 25 de 1 de Samuel. Verso 12 dice: y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los vamos a dejarlo ahí. Ahora, cuando dice cíñanse sus espadas, no está hablando David de que van a ir a alguna práctica de espada. Es para ir a matar a Nabal y a toda su familia y a todo el mundo allí. O sea, David se indignó ante la reacción injusta de Nabal. Él se indignó ante aquella respuesta. ¿Cómo este hombre nos responde así después que nosotros le hemos ayudado tanto? Y tenía razón, ¿correcto? Pero su indignación, aunque era justa por el mal que Nabal había hecho, se degeneró en un espíritu injusto de venganza. Y aquí hay un pensamiento muy interesante. Amén. Amén. Oye bien esto, muchas veces nosotros tenemos razón cuando nos enojamos porque alguien nos hace algo malo. Tenemos razón por enojarnos porque no nos pagaron como debían habernos pagado. Personas a quien tú has ayudado te responden totalmente mal, te traicionan, te engañan, te mienten, hacen cosas que a ti te duele y tú te indignas. Hasta ahí está bien. Tienes derecho a indignarte porque son personas que no te han pagado bien, habiéndoles tú ayudado. Amén. Amén. O sea, la indignación de David era lícita, pero hasta ahí.
Pero de ahí a ceñirse las espadas y a ir a exterminar a toda aquella gente de Nabal y toda la gente que trabajaba y vivía allí, ya no era lícito, ya no estaba correcto. Y es interesante porque David, y tú lo has estudiado aquí conmigo, tuvo varias oportunidades de dar muerte a Saúl. Sin embargo, David no lo hizo, porque él dijo: yo no tocaré al ungido de Jehová. Y Saúl había tratado mucho peor a David que Nabal. Pero quizá viendo a Nabal como alguien que no era el ungido de Dios, David dijo: a este no tengo por qué perdonarlo. Amén. Realmente aquí hay una lección para cada uno de nosotros. Aun cuando él tenía razón en indignarse, él no tenía razón en ir a ejecutar venganza. Aleluya. Amén. No estaba justificado para dar lugar a un espíritu de venganza, y menos aún de intentar hacer sufrir a muchas personas inocentes por la culpa de un solo egoísta. Ahora, antes que nosotros critiquemos demasiado a David, vamos a mirar para adentro y vamos a pensar si en alguna ocasión no hemos hecho algo similar, o pensado algo similar, o deseado algo similar. Ojalá que le vaya mal, pero no lo decimos porque eso es una maldición, pero lo pensamos o lo deseamos. Y si te dan la noticia de que a fulano de tal le está yendo mal, quizás tú no te ríes por fuera, pero te ríes por dentro. Amén. Y eso es pecado. Eso es pecado, porque ya te estás yendo fuera de lo que es correcto. ¿Me estás entendiendo esto? Estoy aquí bien despacito ahora porque me gusta que le pongamos atención a este punto. Hay algunas enseñanzas o algunos versículos en la Biblia que nos enseñan que la venganza es del Señor. Dios dice: mía es la venganza. Y quizá en esta noche tú puedes traer a tu memoria personas que te han traicionado, como Nabal traicionó a David, o personas que no te han pagado. Quizá tú has prestado dinero y no te lo han pagado. Ay, eso duele. Eso molesta. Amén. Eso indigna. A mí me ha pasado. ¿A usted también? ¿Sí? Es como indigna eso. Ahora, hasta ahí nada más. Pero de ahí a desear el mal a esa persona, o a tratar de hacer de alguna manera que esa persona sufra por lo que me ha hecho, ya eso se llama venganza. Eso se llama ya algo que está fuera de lo que yo como creyente debo permitir en mi vida. En el libro de Levítico, otra vez, en el capítulo 19, versículo 18. ¿Está aprendiendo algo esta noche? Amén, gloria a Dios. Levítico 19, versículo 18. Vamos a mirar algunas escrituras en este punto para apoyar este pensamiento. Versículo 18. No te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor contra tu pueblo. Ahora miren el libro de Proverbios, capítulo 24. Proverbios 24. Aleluya. Te aconsejo que leas el libro de Proverbios, te va a enseñar bastante. Proverbios capítulo 24, tiene 31 capítulos, así que un capítulo por día lo logras. Versículo 17, ¿ya lo encontraste? Proverbios 24, 17 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Versículo 29 de este mismo capítulo: no digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. No. Y ahora en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo menciona este mismo principio, y en el versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 30, hay otro pasaje que nos dice palabras similares. Yo te las leo si tú no lo puedes encontrar para abreviar el tiempo. Dice Hebreos 10, versículo número 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea que todos estos pasajes afirman o apoyan la idea de que nosotros no tenemos derecho a vengarnos por muy mal que nos hayan tratado. O sea, es lícito indignarse desde el punto de vista que, bueno, uno se siente mal porque le han fallado a aquellas personas de quien uno esperaba algo bueno. Pero hasta ahí no más. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Corremos el riesgo de guardar rencor. Y cuando guardamos rencor, ya estamos metiéndonos en terreno peligroso, donde le estamos dando lugar al diablo para que venga a oprimirnos. Podemos tomar decisiones equivocadísimas cuando actuamos basados en rencor o en resentimiento o en venganza. David se apresuró. David no lo pensó dos veces. David permitió que su carne lo dominara, la ira lo llenó y dijo: ¿cómo es posible que este me pague así? Vámonos. Él no se fue a meditar, a reflexionar, a contar hasta 10. No. Él dijo: vámonos. Le dio rienda suelta a su enojo. Cuando tú haces cosas enojado, la mayoría de las veces, si no 100% de las veces, vas a hacer cosas que no son buenas. Vas a tomar decisiones equivocadas, vas a llevar a cabo acciones de las cuales te vas a tener que arrepentir el resto de tu vida, que marcan tu persona. Piensa acerca de esto. Tú puedes ser el gran bueno del mundo, o la mujer más buena de las mujeres haciendo cosas para otras personas. Y todo el mundo te señala: qué buena gente es, qué buena gente es. Pero un día de tanto, se te acaba lo de buena gente. Y permites que la cólera, la ira te domine. Y haces algo movido por tu cólera. Y ya nadie te va a recordar como buena gente. Amén. De ahí en adelante todo el mundo te va a recordar diferente. Como la persona que perdió el control. Como la persona que no tiene carácter. Como la persona que no aguanta nada. Como la persona más carnal del mundo. El testimonio se acabó por una pérdida de control en un momento dado, que te llevó a hacer algo fuera de control, fuera de lugar. Amén. Ahora, volviendo a 1 de Samuel, venimos al tercer pensamiento. Y el tercer pensamiento es este: la prudencia evita las consecuencias del egoísmo. La prudencia evita las consecuencias del egoísmo. Ahora aquí aparece la tercera persona de esta historia. Acuérdate que es Nabal, el egoísta y el necio. David, el que se apresuró para vengarse. Y Abigail, la mujer prudente. Amén. La mujer prudente. En el versículo 13, cuando David da la orden de ir y tomar la espada, versículo 14 dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, o sea, los ha golpeado, los ha maltratado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, le dice el criado o el siervo a Abigail. Y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Note, esto es un testimonio de uno de los siervos de Nabal, de cómo David y sus hombres lo han tratado. Dice: esta gente nos han tratado muy bien. Han sido para nosotros un muro, o sea, han sido para nosotros protección de día y de noche. Hemos estado tranquilos y confiados porque ellos nos han protegido de los bandidos.
Verso 17. Ahora pues reflexiona, le dice este hombre a Abigail, y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. El hebreo dice es un hijo de Belial, que es una frase que se usa para hablar de lo más perverso que una persona puede ser. O sea, Nabal era una persona que era invivible, nadie lo quería. Ni aún su esposa, yo creo. No, de verdad que no. ¿Entendiendo? No, en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo muchos no, los matrimonios eran arreglados por los padres. Y los papás de Abigail seguramente vieron que el hombre tenía plata e hicieron todo lo posible para entregarle su hija a Nabal. Pero hoy día pasa peor, porque hoy día hay mujeres muy inteligentes y muy prudentes, pero se casan con nabales. Y ya no porque los padres arreglaron matrimonio, eso no se usa aquí en el occidente, sino porque ellas dijeron, ay, es que lo amo tanto, ese es el hombre de mi vida. Mucha lana, y la lana se convierte en tan terribles consecuencias. Amén. Aleluya. Verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Quizá Nabal no estaba ahí, quizá estaba borracho, porque él estaba mucho tiempo borracho. Esa era parte de su característica. Verso 20. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada. Esto es una palabra, una forma de expresión que quería decir, esto va a pasar. Que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Ahora piensa acerca de esto. David viene, y esto es lo que está diciendo David. Y mientras más lo dice, más se enciende. Y mientras más lo dice, más se enciende. Yo pienso que si él venía a caballo, ese caballo, pobre caballo, venía porque este hombre venía malhumorado. Verso 23. Y cuando Abigail vio a David, oye bien esto, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová. Ahora, presta atención, ella le da la razón a David. Esta es la prudencia hablando. Antes que ella venga a pedir perdón, antes que ella venga a pedir a David que cambie de opinión, ella le dice, David, tú tienes toda la razón. Este hombre te ha tratado mal. Tú tienes derecho a destruirlo. Tú tienes derecho a sentirte como tú te sientes. Pero ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. En otras palabras, vive Jehová, que yo he venido enviada por Dios para pararte de que no hagas lo que tú piensas hacer. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. O sea, Abigail reconoce que David es un hombre de Dios, que es el ungido de Jehová, que pelea las batallas de Jehová.
Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdense pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Esto es una mujer prudente. Es una mujer sabia que sabe cuándo enfrentar el momento. Aquí hay algo que nosotros necesitamos meditar. Yo sé que el tiempo va rápido y voy a ir rápido. Muchas veces nosotros, y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado, que en un momento dado tenemos que tomar una decisión urgente, rápido, y no se nos ocurre nada, o no se nos ocurre lo correcto. Y después que pasa la situación, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho esto, pero ya es tarde. Una persona prudente sabe cuándo decir las cosas, cómo decir las cosas y en qué lugar decir las cosas. O sea que Abigail es una lección para nosotros, no solamente para las mujeres, para los hombres también. De una persona prudente, de una persona que lo que habla son palabras sabias, palabras que edifican, palabras que ayudan, palabras que calman la tormenta, que traen paz y que toman decisiones correctas y glorifican a Dios. Aleluya, aleluya. Los argumentos que ella pone a David: ¿cómo vas a hacer esto? La venganza es del Señor, no tuya. Vas a matar gente inocente. Tú eres un hombre de Dios. Tú peleas las batallas de Dios. Cuando tú estés en el trono, el remordimiento por haber hecho tanta injusticia, matando a toda gente inocente, no te va a dejar gobernar correctamente. Por favor, no hagas lo que piensas hacer. Y fue tan poderosa el pensamiento de esta mujer que en versículo 32 dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Aleluya, aleluya. Eso se llama prudencia. La prudencia evita las consecuencias del egoísmo. ¿No es precioso eso? El nombre Abigail significa el gozo del Padre. Y las palabras de Abigail trajeron gozo al corazón de David. Y cambiaron. El hombre que venía, que parecía una locomotora de esa que echa mucho humo, de repente se calmó. Oh, aleluya. Pero mira lo que pasa ahora para entrar ya en el final de esta clase, de esta lección. Verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Era un borracho. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. O sea, cuando ella le dio la noticia: ¿sabes qué? Que David venía para matarte a ti, se quedó el hombre así. Se paralizó. Quizá le dio una embolia, quizá le dio un stroke. Quedó paralizado y en 10 días murió. Ahora, ¿de qué le sirvió todo su dinero? ¿De qué le sirvió toda su riqueza y todo su egoísmo y toda su necedad? Amén. Así que son 3 pensamientos para considerar. Vamos a decirlos una vez más para entrar en la conclusión. Pensamiento número 1:
El egoísmo se niega a reconocer los derechos de los demás. Dios nos libre de ser egoístas. No seamos navales, egoístas y necios, no. Arrogantes, no. El segundo pensamiento, la indignación justa por el mal puede degenerar en un espíritu injusto de venganza. Así que vamos a tener cuidado de que aun cuando tenemos derecho a indignarnos porque nos han tratado mal, no permitir que el resentimiento nos domine, no permitir que el rencor nos domine, sino perdonar rapidito. Porque cuando empiezas a pensar, "Ay, y lo que me hizo, y no tiene, y no es justo, y no debía ser así, y cómo Dios permitió eso, no, yo voy a hacer las cosas diferentes, no, yo voy". Cuando tú vienes a ver, tú estás tan impulsado y tienes una velocidad que haces cosas de las cuales te vas a arrepentir el resto de tu vida por no haber pensado. Y todo lo que empezó con algo que tú tenías razón, termina en algo que tú no tienes razón. La venganza es del Señor. Y el tercer pensamiento, la prudencia evita las consecuencias del egoísmo. Las consecuencias del egoísmo pueden ser fatales, pero cuando uno es prudente, uno puede tratar de ver cómo arregla las cosas. Que Dios nos dé esa prudencia, ¿no es cierto? Que Dios nos dé ese carácter. Sabiduría ante todo, dice el libro de Proverbios. Adquiere sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál sería la conclusión a esta lección? Bueno, no importa si pensamos que tenemos toda la razón, siempre debemos ser cuidadosos para detenernos y escuchar lo que los demás tienen que decir. Aleluya. A largo plazo, el tiempo y el esfuerzo extra pueden ahorrarnos mucho dolor y muchos problemas. Y oye esto, y termino. Si queremos que los demás nos presten atención, necesitamos actuar y hablar de una manera que inspire respeto. Las palabras de Abigail fueron tan prudentes y tan bien dichas que David dijo allí en el versículo 35, te he tenido respeto. La blanda respuesta, dice en otro lugar, quita la ira. El hombre que viene, que va a comerse el mundo, las palabras de Abigail lo calmaron. Lo calmaron hasta tal punto que después que Nabal murió y Abigail se quedó viuda, David la pidió en matrimonio. David dijo, esta mujer no se me escapa. Esta mujer está muy, muy bonita, pero esta mujer tiene una prudencia y una sabiduría que es la mujer que yo necesito. Aleluya. Cuando otros se nos acercan, necesitamos escuchar lo que tienen que decir y atender sus consejos cuando son sabios. En la multitud de consejeros, dice la Biblia, hay sabiduría. Quizá en esta noche tú te sientes enfuscado, te sientes que no quieres oír consejo porque tu corazón está empecinado en hacer algo. Quizás para vengarte, quizás para demostrar que no estás a gusto. Cualquier cosa, oye consejos. Dicho popular dice, el que no oye consejo no llega a viejo. Pero la palabra nos dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y en esta conclusión necesitamos escuchar lo que otros tienen que decir y atender a sus consejos cuando esos consejos son sabios. Aleluya. Qué tremenda enseñanza, ¿no es cierto? Ponte de pie en esta noche, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a permitir que el Espíritu Santo realmente nos ayude a recordar esta enseñanza. Yo sé que pues se olvidan las palabras, pero que este pasaje de 1 Samuel 25, si tú anotaste allí los pensamientos importantes, puedas meditar en ello después y decir, Señor, ayúdame a poner en práctica la aplicación de esta para que estos pensamientos realmente puedan ayudarme a mí a los pasos que yo dé sean pasos firmes y sólidos. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque hay sabiduría en ti. Ayúdanos a reflexionar en cada situación que enfrentemos y no permitir, Señor, que la ira nos domine,
y nos haga tomar decisiones totalmente equivocadas, de las cuales tengamos que arrepentirnos después. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, ni arrogantes, ni necios, sino ser hombres y mujeres sabios, sensatos, que caminen en tu palabra. Podamos ser prudentes como Abigail lo mostró. En el nombre de Jesús. Adora al Señor.